ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. La verdad, alrededor mío nadie leía Ana Karenina. En mi adolescencia, digamos, yo leía, me encantaban las novelas largas, La Guerra y la Paz, Los Miserables. Encontraba yo, buscaba una novela larga, me daba un placer muy especial. Pero sí me acuerdo con mis compañeros lectores ya de la adolescencia que preferían leer los cuentos de Cortázar por el tiempo que tenía el cuento, que había admiradores de Torri, por el tiempo, digamos, ya había una cosa de tiempo. Y sí, por ejemplo, el caso de Proust, que entonces Proust sí, él sí, pero la novela anterior, la novela decimonónica, la novela de esas narrativas de largo aliento, novelas que muchas veces fueron por entregas, ya a mi generación no le cuadraban demasiado. Yo de adolescente sí tuve mis problemas con Ana Karenina, además. Aunque me encanten y me encantaran y me encantan las novelas largas. Pero Ana Karenina, en primer lugar, le gustaba a mi madrastra, que era para mí el personaje más detestable de la tierra, mi madrastra. A la fecha creo que engañaba y que decía que Ana Karenina era su libro predilecto porque se sabía el nombre. No creo que lo haya leído. No creo que haya leído ningún libro, pero me bastaba la mención que viniera de ella y además yo la asociaba. La asociaba porque es una mujer, yo creía, sin mundo laboral, sin mucho mundo interior, una mujer que dependía del marido. O sea, esa era mi asociación con Ana Karenina. La tuve que leer y la maleí saltándome y como iba, no era La Guerra y la Paz, para mí La Guerra y la Paz era eso, pero no me interesaba un personaje doméstico, centrado en lo doméstico, o eso pensaba yo, del lado de mujer, digamos, bueno, yo qué hacía, yo oía a Janis Joplin, y yo qué más hacía, bueno, pues yo quería leer a Anaïs Nin. Yo qué más hacía, bueno, pues quería Colette, que es fantástica, y me gustaba mujeres que exploraban el mundo erótico y el mundo de subversión, y no me parecía que lo fuera Ana Karenina cuando yo era adolescente. Pero ahora que la releí de adulto, después de mis 50, me senté, releí a Ana Karenina con una intención que después no hice, que era escribir una nota de la versión que se iba a estrenar cinematográfica última. Yo iba a comparar, iba a hacer un ensayo de esto, no lo hice. Lo que sí hice fue meterme en la novela, comprender la complejidad del personaje, bueno, la mirada extraordinaria de ese autor otra vez, la importancia de la vida doméstica, en efecto, incluso en la obra de Tolstoy, que es un autor, por suerte, con faldas, o sea, comprende muy bien el mundo, pero en su vida real, convivió mucho con los hijos, convivió mucho en el mundo doméstico, y de eso está llena, sí, en efecto, también Ana Karenina, y de las grandes cuestiones sociales, la gran problemática del papel de la mujer en la sociedad, y muchos puntos feministas. Y el propio personaje de Ana, pues escoge su deseo. Ella deja al marido con el hombre que ella desea. El marido era un lugar y escogido de la sociedad, y su hijo, porque ella sacrifica la maternidad, que es terrible. Terrible, no vuelve a ver al hijo, o sea, le castigan al hijo. Es terrible lo que le pasa a Ana Karenina. Y luego lo que le pasa es que el galán que se escogió, pues no le da el ancho, y el marido no le da el divorcio, y entonces queda en una situación de ostracismo, un poco la sacrifica Tolstoy. Pero de todas maneras, o sea, el personaje, sobre todo la novela, pues es que es una gran novela, tenía razón Flaubert, tenía razón Nabokov, cuando decían que es la novela superior, la novela más perfecta. Tienen razón, es una gran novela, tiene todo, una novela que comprende mundo, casa, interioridades, reflexiones, personajes, mirada distante, mirada al detalle. Es increíble, el ritmo de toda la novela es increíble. Pero lo que a mí me jaló para escribir fue el hecho de que Ana Karenina hubiera escrito un libro.
Y eso yo, evidentemente adolescente, ni lo noté, me pasó, no me di cuenta, pasé de largo y nunca lo había oído comentar que Ana Karenina había escrito un libro. De hecho, lo leí y comparé con otras traducciones. Dije, no, es que no leo ruso y este es un traductor que esta pareja de traductores al inglés me están engañando. Este me está tomando el y pelo. Esta otra, este otro, y este otro. Y no, en efecto, en todas las lenguas, en todas las traducciones, sí escribí. ¿Doria? También recuperar un personaje histórico, volverlo un personaje mítico y Cleopatra, pues como Ana Karenina, son personajes que de por sí son míticos. De por sí. Que de por sí son míticos, y con la diferencia, por supuesto, de que Ana Karenina no es un personaje histórico, es un personaje literario. Y Cleopatra sí fue un personaje histórico, pero en realidad nos interesa como personaje literario, porque ha entrado tantas veces en la literatura. Pero a mí, en realidad, las dos me interesan como personajes míticos, porque son mitos, son parte de nuestra cultura. En el caso de Ana Karenina es como el Quijote, que no es un personaje, digamos, no solo de ficción, sino que es de nosotros, anda siempre con nosotros. También Ana Karenina siempre está entre nosotros, como Doña Bárbara. Son un cierto tipo de personajes que habitan a nuestro lado. Entonces, retomar ese personaje mítico y hacer de ese una novela que a mí que me permita fabular un mundo imaginario. Pero, de hecho, yo nunca en una novela. No. Porque cuando escribí la otra Manuel de Lepanto, que recuento La gitanilla de Cervantes, la gitanilla nunca, o sea, es la gitanilla de verdad. Y quien la escribió de ficción fue Cervantes, y le cambió los valores y le cambió los polos. Y le cambió los polos porque, bueno, evidentemente es un juego literario el mío, porque es imposible lo que estoy diciendo, pero mi juego literario es, él escribió el personaje de ficción y yo estoy escribiendo el personaje que sí existió en la realidad. Esa es mi novela. Y no solo eso, sino que Cervantes la conoció. Y no solo eso, sino que estuvieron juntos en una misma galera en la batalla de Lepanto. Digamos, ese es el juego literario que hago en aquel caso. En este caso lo que hago es, tomo personajes de Tolstoy y esto ocurre 3 décadas después. Digamos, no les reescribo la historia, que es lo que hice con la gitanilla, reescribo la historia desde que nace. Le doy una cordura histórica. Sí. A estos hago otra cosa, porque acepto su infancia literaria, digamos, porque en realidad los dos personajes principales que tomo de la novela de Karenina son los 2 hijos de Karenina, el hijo y la hija. Acepto su infancia literaria y después imagino cómo fue su adultez. Pero las reglas del juego que yo me impuse fueron, su infancia fue en la ficción y ellos tienen que saberlo. Y lo asumen. Tienen que saberlo, lo asumen y van a conocer a su autor después de que ellos ya han sido hechos. En el caso que hice en La otra mano de Lepanto, lo que hice es que el personaje conoce a su autor antes de que el autor lo escriba. Por lo tanto, el personaje ya tenía su propia historia, su propia vida, su propia inercia, y ya después el autor va a contar la historia a su manera, volviéndolo un personaje de ficción. Pero aquí jugué las reglas distintas, y las jugué distintas porque lo que yo perseguía era la novela de Ana Karenina. Y la novela de Ana Karenina va a ser la novela escrita por un puño de un escritor de ficción. Entonces, eso me obligó a mí a cambiar todas las reglas del juego de la novela. O sea, la novela juega con un tablero diferente. Todo el tiempo. En el que juega, que hay unos que son de ficción, que hay unos que son de realidad, y que hay unos que están en la historia, porque digamos los que yo llamaría de realidad son los que nacen para la novela, Clementín, la terrorista, Claudia, la esposa de Sergio, Alexandra, la mujer que trabaja ayudándole, no en el trabajo doméstico, sino en la preparación de su persona, y Karenina. Al hacer esto, o sea, yo forcé un juego y después están los personajes de la historia. La Alexandra Kollontai, el padre Gapón, el zar,
y las situaciones históricas. El llamado Domingo Sangriento, la gran manifestación multitudinaria que ocurre, en que el zarismo enseña su verdadera cara, que es el asesino del pueblo, y los grandes personajes que después, en lo que nosotros conocemos como la Revolución Rusa. Pero esa es, digamos, la historia. Y en la otra mano de Lepanto sí fijo la novela en un periodo histórico, pero mis reglas del juego son totalmente distintas. No, bueno, es evidente que la novela en realidad es lo que está hablando es de nuestro México de hoy. Es una novela que, digo que está toda bañada en opio, pues la verdad es que es una novela completamente bañada en México y en el ambiente perverso que estamos en México. Pero una mujer que fue orillada a eso, que en realidad pues, no tenía por qué haber estado ahí. No sé, pienso, hay tantos casos en México, pero es evidente que también mientras yo escribí esa novela, pues, lo que estaba hablando era del México. Hay un personaje que a mí me parece que está en la novela todo el tiempo, de pronto atrasos, de pronto desde diseño hasta final, que es el vestido. A mí esta conexión entre el vestido, las costureras, nuestras propias costuras. El vestido de Ana Karenina, que después usa la costurera. ¿Qué hay en esto que es el vestido, ¿no? El vestido como personaje me parece que tienes ahí. El vestido como personaje, la pintura como personaje. ¿No? La pintura como personaje, el vestido como personaje, en efecto. Sí. Bueno, y con toda la importancia que suele tener en la vida. Todo lo describe Tolstoy. O sea, Tolstoy en efecto creó una obra maestra que no existe. O que sí existe, claro que existe en su novela. Y yo la metí a la... Tenía varias ediciones de Karenina enfrente de mí, en el escritorio, y en efecto tenía libros, pasé muchas horas en la biblioteca, como siempre que escribo. Pero ya a la hora de escribir, pues sí fue una cosa como, casi diría yo, de posesión o de delirio. Fue una novela que escribí, pues como se escriben los poemas. Fue una experiencia muy linda de escritura para mí. No fue ya, o sea, todo el trabajo de estudio y explorar que hice previo, después se desvaneció. Cuando ya tenía yo los personajes, la ficción, el cuento que avanzaba. Y así la escribí, como un cuento que avanzaba. Ya lo que había estado en mi escritorio quedaba atrás, quedaba ahí. Quiero creer que el libro se lee sin esas referencias. Por supuesto. Más hay otra cosa. Yo tengo una inercia, porque tantos años que he dado clases en universidades extranjeras, siempre hablando, o casi siempre hablando, de literatura escrita por mujeres. Y literatura escrita por mujeres que con gran dificultad entra al canon. Son nuestras grandes autoras, grandísimas autoras, eso, latinoamericanas, hispanoamericanas, y que no suelen ser consideradas adentro de la historia literaria, que siempre quedan como el libro perdido de Marieta de Veintemilla, gran autora del siglo XIX, primera dama del Ecuador, la generalita de su patria, personaje histórico clave. Todos la adoraban y nadie se acuerda de ella, no existe. Yo sí me acuerdo de ella, no solo me acuerdo de ella, escribo de ella, doy un curso de ella, me interesan estos libros perdidos escritos por mujeres y que no forman parte del canon literario porque tienen un problema, son mujeres. Entonces, ¿cómo el canon se construye? Pues, sí, tomando en cuenta el género, castigando, o sea, para que entre una mujer al canon literario, pues tiene que tener 10 veces más bonos o un cierto significado, un cierto, digamos, pienso, Gabriela Mistral, un cierto trueque de su propia identidad femenina, que entonces la hace al canon. Pienso, bueno, ¿cómo no entró Marieta? ¿Cómo no entró Delmira Agustini? O sea, sí, Delmira Agustini es grandísima, pero se suele escribir la literatura latinoamericana dejándola de lado a ella, si se está haciendo el básico, y en el básico ella está, no puedo no estar. Entonces tengo esa pulsión, digamos, o ese vicio profesional de rescatar libros perdidos de mujeres olvidadas o no
justamente consideradas, y en este caso me encontré no con la escritora, pero sí con un libro también olvidado por el propio autor que lo escribió, porque Tolstói escribió ese libro, habla de ese libro en un pasaje de la novela y nunca vuelve a haber una mención del libro. Y yo quise darle vida al libro de Ana Karenina, sobre todo porque el destino que tuvo ella fue inmerecido. Ella no merecía el destino al que la sometió su autor. Es una mujer inteligente que optó por su propio deseo, bella, con un mundo interior, y quedó sacrificada por todo lo arriba mencionado. Entonces, por lo menos regresarle, yo estaba en la facultad de regresarle su libro. Y eso es, digamos, siguiendo mi propia inercia profesional. Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.